biotecnología, ¿ya? Este tema se lo utiliza o se lo avanza en farmacia industrial porque en la fabricación de medicamentos siempre eh, pasan por una etapa de esterilización. ¿Quiénes? Aquellas formas farmacéuticas las cuales vendrían a ser las estériles, ¿ya? Ellas sí o sí pasan por un proceso de esterilización, ¿ya? Eh, para ellos, por ejemplo, en la prueba de control de calidad, aplica también esta prueba, se le hace esterilidad y se le hace también la prueba de endotoxinas bacterianas, ¿ya? Estas dos pruebas tienen que cumplir. ¿Por qué? En caso de que, por ejemplo, una ampolla, una solución inyectable no llegase a cumplir estas pruebas de endotoxinas bacterianas y la de esterilización, al momento de inyectársela a un paciente, lo que le puede producir es fiebre, ¿ya? Le puede producir algún shock anafiláctico y en el peor de los casos le puede producir la muerte, ¿ya? Es por eso que es muy importante que ustedes conozcan o vuelvan otra vez a repetir este tema de esterilización, pero ahora desde el punto de vista de medicamentos, ¿ya? Por ejemplo, los inyectables, ¿ya? Aquellos, por ejemplo, que no son sensibles al calor. Ya hay muchos inyectables, muchos principios activos que son sensibles al calor, ¿ya? Entre ellos están las vitaminas. Tal vez a algunos no se les podrá someter a un proceso de esterilización, ¿ya? ¿Por qué motivo? Justamente porque son sensibles a elevadas temperaturas. Y en un proceso de esterilización se utiliza temperatura. En algunos casos, por ejemplo, cuando usamos un autoclave, por ejemplo, ya que es calor húmedo, utiliza alta temperatura, ¿ya? Entonces, tal vez haya fármacos que no resistan esta temperatura, entonces se tiene que optar por otra técnica de esterilización, ya que sería la técnica de filtración con un ambiente totalmente aséptico, ¿ya? Entonces, pero hay muchos principios activos que son estables al calor, que no se van a degradar. Entonces, a ellos se les hace una esterilización terminal por autoclave, ¿ya? Así el mismo autoclave que ustedes han conocido en el laboratorio académico es el mismo funcionamiento que un autoclave de una industria, ¿ya? Es el mismo funcionamiento, solo que el de la industria es más grande. Entonces vamos a comenzar con unos conceptos de esterilidad, ¿ya? Para que podamos entrar a ver cuántos tipos de esterilidad existen y qué medicamento, qué material primario puedo darle uso a estas técnicas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos en el concepto, la esterilización puede definirse, dice, como la ausencia de todas las formas de vida viables, ¿ya? En la práctica, la muerte de un microorganismo se alcanza cuando no es posible detectarlo en un medio de cultivo, en el cual se ha mostrado que es capaz de proliferar, ¿ya? Entonces, eh, justamente están estas técnicas para un medicamento estéril, se aplica esta técnica. Para medicamentos no estériles como los jarabes, las suspensiones, las emulsiones, las cremas, a ellos no se les aplica esta prueba. Para ellos es otra técnica que es la prueba de recuento microbiano y la prueba de microorganismos específicos, ¿ya? Pero en todo caso, para todos los parenterales, aquellos sueros, aquellas soluciones oftálmicas, requieren sí o sí de esta prueba, ¿ya? Justamente se ve el crecimiento en determinados medios de cultivo, en los cuales si, por ejemplo, existe la presencia de estos microorganismos, entonces va a haber un crecimiento, el cual se lo puede ver, ¿ya? Por ejemplo, este crecimiento se observa mediante la aparición de colonias, ¿ya? Pudiera ser si es un medio sólido o si es un medio líquido, ya aparece la turbidez. Ya que ustedes en estas fotos pueden ver, el medio es sólido, entonces si la prueba no cumple, vemos ya sí o sí la formación de colonias.
¿ya? Como en este caso. Ahora, si la prueba o si el medio de cultivo es líquido, como en estos tubitos, ¿ya? Se ve la presencia de turbidez. Entonces, una vez se detecta colonias o turbidez, ya se sabe que hay microorganismos y que por lo tanto no se puede cumplir. El siguiente paso es detectar qué microorganismos hay en este crecimiento que ha habido. Para eso ya se realiza la famosa batería bioquímica, existen diferentes pruebas ya para identificar específicamente al microorganismo que está creciendo, ¿ya? Tenemos entonces también las técnicas de esterilización, ¿ya? Vamos a ver cómo se clasifican, ¿ya? La elección de la técnica más apropiada depende siempre de las condiciones de estabilidad del producto, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Estabilidad se refiere a que si el principio activo va a ser estable al sometimiento, en todo caso, de calor, ¿ya? Hay varias técnicas que ocupan calor, hay varias técnicas que ocupan radiación, ocupan gases, ¿ya? Entonces hay que ver, de acuerdo al principio activo, cómo podemos obtener una mejor técnica de esterilización sin afectar al producto, que eso es lo que se quiere. Entonces aquí tenemos estas técnicas. Tenemos un ratito. Ya. Tenemos entonces estas técnicas, las cuales aplican una esterilización por agentes físicos, ¿ya? Y otras por agentes químicos. En cuanto a agentes físicos, está el calor seco, está el calor húmedo, está una esterilización por radiación, está una esterilización por filtración y manipulación aséptica. Con agentes químicos tenemos al óxido de etileno, la beta-propiolactona, puede ser vapor de agua. ¿Ya? Tenemos entonces estas técnicas que algunas son más usadas que otras. Ya, por ejemplo, en el tema así de industrial, en el tema de fabricación de medicamentos, generalmente se utiliza el calor seco o el calor húmedo. Ya son los que más se utilizan junto con la técnica de esterilización por filtración. Son los más utilizados. No se utilizan mucho radiaciones. ¿Por qué? Porque eso implica otro tipo de infraestructura. Ya es otro tipo de infraestructura y no es conveniente. Ya también por el riesgo que se presenta para el propio trabajador. ¿Ya? Por eso generalmente no se utilizan estas técnicas, no hay en las industrias, ¿ya? Las que más se utilizan son calor seco, calor húmedo, técnica por filtración y tal vez algún material primario, una esterilización por óxido de etileno, cuando hablamos de plástico, ¿ya? Vamos a empezar entonces por la primera parte, que son agentes físicos, ¿ya? Aquí lo importante es que ustedes sepan cómo funciona, cuál es el mecanismo de acción, ¿ya? Y qué equipo se va a utilizar. Por ejemplo, en esta parte del calor, aquí tenemos dos técnicas, tenemos el calor seco y el calor húmedo, ¿ya? Esas son las dos técnicas por esterilización por calor. Estos métodos utilizan sí o sí la temperatura y tiene que estar durante un determinado tiempo, ¿ya? Entonces, en esta primera parte es una esterilización por calor seco. El equipo que se utiliza es una estufa, ¿ya? Los equipos industriales reciben el nombre de túnel de despirogenización, ¿ya? Ese es el nombre que recibe ese equipo, pero en realidad es una estufa, solo que el túnel es mucho más grande, entra mucho más medicamentos, ¿ya? Aquí se necesita por lo menos temperaturas de 180 grados centígrados. Si llega a esta temperatura, tenemos que dejar el producto unos 30 minutos.
Tal vez si baja un poco la temperatura a 170, podemos dejarlo 1 hora, ¿ya? Pero siempre hay que dejar que se caliente el equipo, ¿ya? No encender la estufa y directamente colocar el producto, no, sino que hay que encender la estufa, hay que esperar a que la estufa llegue a 180. Una vez esté a 180, recién se hace el ingreso de los productos para poder controlar ese tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo se destruyen los microorganismos por calor seco? ¿Ya? Esta destrucción de gérmenes se debe a un mecanismo de oxidación de los componentes celulares. ¿Ya? De esta manera se destruyen estos microorganismos y se considera que el medicamento ya ha pasado por esta técnica de esterilización. ¿Ya? Generalmente para esta técnica de calor seco podemos esterilizar material de vidrio. ¿Ya? ¿Qué vidrio? Pero se puede esterilizar, no es cualquiera, ¿ya? Es el vidrio tipo 1, ¿ya? El cual se utiliza para los inyectables, ¿ya? Para los polvos para inyectables, ese tipo de vidrio lo puedo someter a altas temperaturas. Por ejemplo, el que se usa en la casa, por ejemplo, ese vidrio de los vasos que tenemos en casa, ese no se puede colocar porque ese se rompe, ¿ya? Entonces, esta técnica me sirve para esterilizar material primario, como cuáles, como las ampollas, los viales, los frascos. Es muy útil, ¿ya? Ya que tenemos que garantizar que el producto sea estéril, pero también tenemos que garantizar que el material primario sea estéril, ¿ya? Es por eso que ustedes bueno, los grupos que ya han hecho la práctica de agua preinyectable y preparación de vitamina C, ustedes han sometido sus viales a una técnica de esterilización. Ya, si bien primero lo han lavado con agua de grifo, con detergente, luego con agua de grifo, luego con agua destilada, luego el último enjuague con alcohol, ustedes los han envuelto individualmente y los han colocado al autoclave. ¿No ves? Es el mismo caso, solamente que también se puede colocar a una estufa, ¿ya? ¿Por qué ustedes lo han colocado al autoclave? ¿Ya? Porque necesitaban que ese frasco sea estéril. ¿Por qué? Porque lo que van a colocar o dosificar dentro de esos frascos es una forma farmacéutica estéril, como el agua para inyectable o la solución de vitamina C, ¿ya? Entonces, no se olviden del mecanismo de acción, es la destrucción de gérmenes, ¿ya? Se debe a un mecanismo de oxidación de los componentes celulares, ¿ya? Entonces, este proceso de esterilización tiene como objetivo, ¿ya? La eliminación de los pirógenos como parte de como parte de la comprobación deberán efectuarse pruebas de impugnación empleando endotoxinas bacterianas. Entonces, si con esta prueba ya se considera que una vez sometido el producto, ya obtengo un producto estéril y por lo tanto tiene que cumplir tanto la prueba de endotoxinas bacterianas como la prueba de esterilidad, ¿ya? Sigamos entonces. Las estufas de calor seco, ¿ya? La transferencia de calor en estos equipos, dice, se produce mediante un proceso de convención. Este es un proceso discontinuo, ¿ya? Lo que indica que cada carga de material que se va a esterilizar debe ser sometida en el horno en todas las fases que componen el ciclo completo de esterilización antes de poder introducir una nueva carga. ¿A qué se refiere con eso? Ya que todo tiene que esperar su proceso, ya tienen que esperar, hay que ser pacientes en todas estas fases del proceso de esterilización en una estufa, ¿ya? ¿Por qué motivo? ¿Ya? Como les comenté, eh, hay que esperar que el equipo se caliente, ¿ya? Eso se denomina una fase de calentamiento.
hay que esperar que el equipo caliente, ¿ya? El aire del interior de la cámara es calentado, dice, mediante resistencia y se le hace circular a través de estos filtros EPA. Ya estos filtros EPA son filtros que tienen un tamaño de partícula de 0,22 micrómetros. ¿Ya? Se considera que cuando el aire pasa a través de este filtro ya es un aire estéril, ¿ya? No es como, por ejemplo, el aire acondicionado que tenemos nosotros, ¿no ves? Los que usamos, ese no tiene un filtro, pero no es un filtro EPA, ya es un filtro que solamente va a retener partículas gruesas, ¿ya? Pero sin embargo, este EPA es un filtro muy fino, tamaño de poro de 0,22 micras, y por lo tanto se considera que todo aire que pasa por ese filtro ya va a salir estéril, ¿ya? El tiempo que dura esta fase depende de la eficacia de recirculación del aire en el interior de la cámara, ¿ya? Como va a ser un producto estéril o lo que se va a someter ahí le vamos a hacer esterilidad, el aire también tiene que ser estéril. Por eso hay que esperar que se caliente, ¿ya? No podemos encender el equipo y colocar de una vez el material primario o el medicamento, no podemos. Hay que esperar primero que concluya bien esta fase de calentamiento, ¿ya? Una vez entonces ya esté caliente el equipo, ya llega a 180 grados, ¿ya? Recién colocamos el producto. Recién lo vamos a colocar una vez alcanzada la temperatura requerida, ¿ya? Y recién comenzamos a controlar los 30 minutos. Algunos requerirán tal vez un poco más de tiempo, para otros tal vez será el tiempo suficiente, ¿ya? Esto hay que evaluarlo en la técnica de validación del producto, ¿ya? Cuando se valida, exactamente uno dice el tiempo requerido, ¿ya? Por lo general, algunas industrias prefieren esperar, ¿ya? Colocarlo directamente a 2 horas, ¿ya? Por esta técnica, pero sin embargo tal vez requiera un menos tiempo. Es por eso que se lo ve esto en la parte de la técnica de la validación del producto, de acuerdo al principio activo. Posteriormente está la fase de enfriamiento, ¿ya? Aquí, como su mismo nombre indica, es la disminución de la temperatura, ¿ya? No es que acaba de calentarse y al ratito voy a abrir. No, no es por qué, porque puede que me llegue a quemar. No es así, sino hay que darle su tiempo, hay que esperar a que enfríe esa estufa. Una vez fría, recién hago la abertura de la puerta, ¿ya? Y siempre en esta parte de fabricación hay que darle el tiempo que necesita el medicamento, no hay que apurarlo, ¿ya? ¿Por qué? Yo he visto un caso, por ejemplo, de unos polvos para inyectables, el cual su esterilización era en una estufa, en un túnel de despirogenización, ¿ya? Pero ¿qué pasó? El operario, por ejemplo, por acabar rápido su jornada, por acabar rápido la tarea que le habían asignado, no esperaron que enfríe ¿qué se llama? Este polvo para inyectables, ¿ya? No esperaron ese tiempo y lo sacaron directamente, ¿ya? Directamente del túnel de despirogenización. Por lo tanto, hubo un problema en la estabilidad del producto. Pasa que justamente ese lote era una penicilina. La penicilina generalmente es medio blanquecina, tal vez un poquito medio beige, pero el que no esperaron su tiempo, después de 2 meses, 3 meses, ya estaba de un color muy amarillento, ¿ya? Y es muy notorio porque todas las penicilinas son blanquecinas, un poquito tirando a beige, pero este ya era un color muy amarillento. Entonces,
se vio, ¿no? Hay un documento que se denomina el batch record, el cual es la historia de todo el producto por todas las fases que pasó, que cada lote tiene que tener su propio batch record. Entonces ahí se pudo verificar, ¿no? Que el tiempo de enfriamiento no era el cual se indicaba en el protocolo de fabricación del producto, sino le dieron menos tiempo, los cuales llevó a un problema, ¿no? Este problema más que todo era de visual, era de características organolépticas porque la valoración estaba bien, ¿ya? Pero sí afectó a sus características organolépticas. Y en un producto no puede haber un medicamento que sea beige y otro que sea amarillento. Uno que sea beige y otro que sea amarillento, eso no puede haber, ¿ya? Cuando se hace la primera fabricación de productos, que es una prueba piloto, ahí se ve ya qué características tiene que tener el producto y tiene que cumplir en todos los lotes de fabricación, así sean las características organolépticas, ¿ya? Porque esa variación del color no puede haber. Y este es el túnel de despirogenización, ¿ya? Que se utiliza en la parte de la industria farmacéutica. El material tiene que ser sí o sí de acero inox, ¿ya? Vamos a ver ahora las desventajas y también las ventajas de esta técnica de esterilización, ¿ya? En cuanto a las ventajas, esta técnica permite esterilizar ciertos polvos, por eso están los polvos para inyectables, algunos fluidos no acuosos, ¿ya? Materiales tal vez que sean sensibles a la humedad, ¿ya? Tal vez algún material yo no lo puedo esterilizar por calor húmedo, por el autoclave, porque sus componentes se afecten por la humedad. Yo puedo optar por esta técnica de calor seco, ¿ya? Otra ventaja también es que evita la oxidación del material, ¿ya? Por ejemplo, hay muchos utensilios que se utilizan dentro de la zona de fabricación. Ya hay muchos utensilios, por ejemplo, las cucharas, algo para agitar, ya algunos utensilios extras, yo lo puedo someter a una esterilización por calor seco, ya este también tiene que realizarse. Tal vez inconveniente es que la técnica de esterilización es un poco larga, ¿ya? Y también los fluidos acuosos, aquellos que son termolábiles, ¿ya? No pueden ser sometidos a esta técnica. Entonces tengo ventajas, tengo desventajas y todas las técnicas lo tienen, ¿ya? Por eso que uno, de acuerdo al medicamento, tiene que ver cuál va a ser la técnica más viable en la cual se mantenga las características de calidad del medicamento. Ahora vamos a ver este tipo de esterilización que es por calor húmedo, ¿ya? Calor húmedo se utiliza el autoclave, ¿ya? Este tipo de calor es más eficaz que el seco, ¿ya? A igual temperatura. El efecto de una temperatura de 120 grados en presencia de vapor de agua es igual a una de 170 en atmósfera seca. Ya son comparaciones que realizan. En cuanto al uso de la temperatura, el calor húmedo es mucho más recomendable. ¿Por qué? Porque utiliza menor temperatura en el mismo tiempo y va a hacer el mismo efecto. ¿Ya? El aparato que se utiliza es el autoclave. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta técnica? Ya destruye a los microorganismos por coagulación de sus proteínas. Ya esa parte es muy importante que ustedes no se olviden. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este tipo de esterilización por calor húmedo? Es la destrucción, ¿ya? De los microorganismos por coagulación de sus proteínas. Al igual, este equipo es de elección por su rapidez, por su precio y además que no deja residuos tóxicos, ¿ya?
Tal vez algunos materiales no se puedan someter a este tipo de calor, ¿ya? Ahorita en las desventajas vamos a ver cuáles son ellos. Al igual que el calor seco, necesita una fase de calentamiento, necesita una fase de esterilización y necesita una fase de enfriamiento, ¿ya? Es así como ustedes pueden ver en la gráfica, una vez recién llega a la temperatura a la cual se va a someter esa técnica, recién hago el ingreso del producto y posteriormente recién hago el control del tiempo. Una vez acaba su tiempo de esterilización, tengo que apagar el equipo y esperar a que se realice la temperatura de enfriamiento, ya la fase de enfriamiento a que baje la temperatura. ¿Ya? En cuanto a la fase de calentamiento, ¿ya? Mediante el aporte del calor a la cámara del autoclave se logra un incremento de la temperatura y presión de esterilización que se transmite al producto hasta que alcanza la temperatura fijada. En los sistemas de esterilización por autoclave, una fase crítica es la correcta renovación del aire interior del autoclave, ¿ya? Generalmente aquí, para realizar este método de renovación, se utiliza una bomba de alto vacío. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener en esta técnica? Como bien aquí dice, utiliza presión, ¿ya? Esta presión, a medida que sube la temperatura, ¿ya? Sube la presión y este es un equipo, por ejemplo, que tras que acabe la prueba yo no puedo abrirlo, ¿ya? Eh, no sé si han visto esto en microbiología, pero el que tenemos en laboratorio es como una olla gigante que tiene una tapa, ¿ya? La cual se tiene que presionar para que no se abra ese equipo durante toda la técnica de esterilización. Es como una olla a presión, ¿ya? Acaba entonces la técnica y yo no lo puedo abrir directo, ¿ya? No cometan ese error. Si lo abren directo, puede que haya un tipo de media explosión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque toda esa presión, todo ese vapor que está dentro va a salir de golpe. Se van a asustar ustedes porque suena fuerte esa olla. ¿Ya? Entonces, siempre que acabe de realizar ese proceso, hay que dejarlo enfriar. ¿Ya? Hay que abrir una pequeña llavecita para que salga toda la presión y una vez recién sale toda la presión, una vez recién se enfría, recién abren toda la cámara. Mientras no. ¿Por qué? Porque pueden causar un accidente. ¿Ya? Entonces, luego está la fase de esterilización. Ya aquí se somete al producto a una temperatura fijada durante un determinado tiempo. ¿Ya? Siempre algunas técnicas tienen un indicador biológico. ¿Ya? En este caso, el indicador biológico para esta técnica es el Bacillus stearothermophilus. ¿Ya? ¿En qué consiste? ¿Ya? Esta prueba o este indicador biológico consiste en que sometido a ciertas temperaturas en el autoclave, este microorganismo no tiene que crecer. Ya tiene que haber la ausencia de este microorganismo para asegurar que el autoclave esté funcionando bien. Es como una técnica de calificación del equipo. Cuando se califica el equipo se utilizan este tipo de cepas, ¿ya? Entonces, una vez acaba ya la fase de esterilización, viene la fase de enfriamiento, ¿ya? Aquí hay que esperar el tiempo, hay que abrir la llave para que salga la presión o el vapor de todo el equipo y una vez frío, recién hacemos la abertura de la cámara del autoclave. Este, por ejemplo, es el autoclave que se utiliza en una industria. Igual el material tiene que ser de acero inox, ¿ya?
Ahora, en cuanto a las ventajas e inconvenientes de esta técnica, ya la ventaja es que es económico, es eficaz, es tal vez un poquito más rápido, ya es fácil de monitorear, fácil de usar, no contamina ni deja residuos, no es tóxico, ¿ya? En cuanto a los inconvenientes, siempre que se ocupe temperatura, no va a ser bueno utilizar materias primas termosensibles o materiales termosensibles también, ¿ya? ¿Por qué motivo? Por ejemplo, un material termosensible, si hablamos de material primario, acuérdense, el material primario es aquel que está en contacto directo con el medicamento, ¿no ves? Imagínense unos frascos de jarabe, unos frascos de plástico, unos frascos PET, ¿ya? Tienen su nombre PET, ¿por qué? Porque es terestalato de polietileno su composición. Este plástico no puedo yo someterlo al autoclave. ¿Por qué motivo? Ocupa temperatura, se va a fundir, ¿ya? Este frasco PET no puedo someterlo a una estufa. ¿Por qué? Porque ocupa temperatura y se va a fundir. ¿Ya? Se deforma el plástico con altas temperaturas. Por lo tanto, no puedo colocar ningún plástico a estas dos técnicas. Es por eso que al momento que ustedes estaban envolviendo su material, les recomendé, ¿no ves? Que los propiés, por ejemplo, la mayoría son medio de un material poliéster, ¿ya? Si lo ponen juntos, iba a haber la probabilidad de que al someterlo al autoclave aumente la temperatura y estos dos se fundan y se unan, ¿ya? Para los propios, es por eso que ustedes lo han hecho en materiales diferentes, lo han envuelto en papel madera diferente, ¿ya? Al igual que el barbijo, al igual, por ejemplo, que esos tapones de bromobutilo, que son los tapones de los viales que ustedes han buscado, está igual, ¿ya? De alguna manera, en cierta composición de su material es plástico. Hay la probabilidad también que algunos de ellos se hayan fundido, como también no, algunos resisten altas temperaturas, ¿ya? Pero definitivamente los frascos PET no, eso al momento que sube 70, 80 grados ya se deforman, ¿ya? Tal vez también sirva para materiales de instrumentales, ¿ya? Por ejemplo, los que se usan en cirugía, también sirve esta técnica, también tienen que utilizarlo, ¿ya? Aquí en inconvenientes, en materiales metálicos puede que se oxiden, ¿ya? Por la humedad. Entonces no conviene colocar un material de plástico con esta técnica. Para eso ocuparé yo la estufa, que sería mucho más mejor, ¿ya? Aquí también no puedo esterilizar aceites, grasas, polvos, no me conviene, ¿ya? Para este caso utilizaré también un túnel de despirogenización, que es espectacular para aquellos polvos para inyectables, ¿ya? Entonces, materiales esterilizables en autoclave, dice, los productos a ser esterilizados, siempre que no se trate de recipientes herméticamente cerrados, deben envolverse en un material que permita la eliminación del aire y la penetración del vapor, ¿ya? Por ejemplo, eh, un material que esté herméticamente cerrado no me sirve. ¿Por qué? Porque va a estar cerrado, sellado y no va a permitir ya el ingreso del vapor. No va a ser eficaz. Es de nada, no me sirve si el material primario está totalmente cerrado, ¿ya? Si estamos hablando del material primario. Entonces aquí también se debe asegurar que el vapor empleado en la esterilización sea de calidad adecuada y que no contenga aditivos en un nivel tal que puedan ser causa de contaminación del producto o de los equipos. Ya hay que ver también esa parte. Algunos materiales que se puedan esterilizar, por ejemplo, está el instrumental metálico, material textil, ¿ya? Por ejemplo,
Los mandiles de laboratorio, los blancos, lo que es tela, puedo esterilizarlo por autoclave si es de algodón. ¿Ya? Todo lo que sean vidrios, líquidos, medios de cultivo, gomas termoresistentes como, como los tapones de bromobutilo pueden entrar. ¿Ya? Materiales utilizados para empaquetar el material a esterilizar pueden ser bolsas de papel, bolsas de tela, algunos contenedores reutilizables como aluminio, ya podemos hacer el uso. Ya, por ejemplo, ustedes, ¿qué material han utilizado para envolver todo su material? Han utilizado papel madera, ¿ya? Y generalmente se utiliza o papel madera o aluminio, uno de los dos, ¿ya? Solo que no ocupamos aluminio porque es caro, el papel aluminio es caro, ¿ya? Es preferible optarse por lo más económico que es el papel madera, que igual va a cumplir la función tal cual como un papel aluminio. Vamos a ver ahora este tipo de esterilización por radiaciones ionizantes, ¿ya? Entonces, en este tipo de esterilización, ¿ya? Se trata de radiaciones que ionizan y excitan a la molécula, dando lugar a reacciones químicas, ¿ya? Que producen efectos letales. Estos son eficaces a temperatura ambiente, lo cual supone una ventaja. ¿Por qué? Porque no ocupa elevada temperatura, pero a su vez es un método caro, ¿ya? Además puede modificar las propiedades organolépticas del producto, ¿ya? Generalmente no optamos por este tipo de radiación para esterilizar, ¿ya? No se opta justamente por lo que puede provocar efectos en el propio operario. Ya tuviese que ser una infraestructura adecuada para utilizar las radiaciones. En todo caso, si se llegase a utilizar, pueden ser de dos tipos. Pueden haber radiaciones electromagnéticas y pueden haber radiaciones corpusculares. ¿Ya? En cuanto a la radiación electromagnética, se utilizan las partículas gamma, ¿ya? Estas son radiaciones producidas por los isótopos cobalto 60 y cesio 137, los cuales son isótopos radiactivos que tienen un gran poder esterilizante, ¿ya? Son muy penetrantes, pero también tiene un alto riesgo para el operador, ¿ya? Igual, las partículas beta, que son las corpusculares, ya son haces de electrones acelerados, ¿ya? Son de menor energía, ¿ya? Pero se orientan muy bien, tienen una carga y se enfocan hacia el material a esterilizar. Ya tal vez sean menos penetrantes que las radiaciones electromagnéticas, ¿ya? Por lo tanto, también si son menos penetrantes, va a haber un menor riesgo para el operario, ¿ya? Pero en todo caso, aquí la infraestructura, si tal vez alguna industria quiere utilizar esta técnica, tiene que reforzar las paredes. No es una pared normal, ya tiene que ser una pared gruesa. ¿Ya? Generalmente esta técnica se utiliza para productos que son sensibles al calor, ¿ya? Tal vez alguna técnica no puedo hacerlo por autoclave, no puedo hacerlo por calor seco porque utilizan alta temperatura, podré hacerlo por radiación ionizante, ¿ya? Entonces, siempre en esto de las radiaciones existen dos tipos, ¿ya? Existe la radiación no ionizante y la radiación ionizante, ¿ya? La no ionizante son, por ejemplo, la radiación que emite un celular, la radiación que emite un microondas, la radiación que emite la tele, ¿ya? A eso se consideran radiaciones no ionizantes, los cuales no son peligrosos para la salud. Todo el mundo hoy día está comprendido a su celular, ¿no? Entonces tiene un tipo de radiación, pero no son letales para la salud, ¿ya? Pero
a su vez tienen, o sea, si bien no son letales, pero tienen sus propias consecuencias. Ya no es bueno estar todo el día al lado de un aparato que emite una radiación no ionizante, ¿ya? No es aconsejable o que estemos nosotros en el microondas, lo encendamos y estemos de frente al microondas, no se debe hacer. Son radiaciones, si bien son no ionizantes, no tienen efectos letales, pero sí tienen un perjuicio para la salud. Y peor estas otras, que son las radiaciones ionizantes, que son los infrarrojos, por ejemplo, son radiaciones ionizantes que tienen ya un efecto letal para la salud. Es por eso que en lugares donde ocupen una radiación ionizante tienen un letrero que dice prohibido el ingreso a personal ajeno, tienen su propio símbolo de una radiación ionizante, por ejemplo ¿ya? Esta figura amarilla con negro que ustedes ven están en todos los lugares que emiten radiación. Es por eso que en algunos lugares dice prohibido el ingreso a mujeres embarazadas, justamente por el efecto letal que produce este tipo de radiación ionizante. ¿Ya? ¿Tiene ventajas? Sí, es gran efectividad, gran penetración, ideal para aquellos materiales que son termosensibles, no depende de la humedad, no depende de la temperatura, no depende de la presión, ¿ya? Pero tiene el inconveniente que es letal, es muy caro, ¿ya? Necesita de protecciones especiales, ¿ya? Entonces hay que tener muy en cuenta. Hay mucha gente que trabaja en esta parte de radiación, pero obviamente es un consentimiento informado, el cual se realiza. Ya no puede ir uno a ciegas a un lugar donde se trabaje con este tipo de radiación, porque la persona se va a cuidar, obviamente le van a dar todas las indumentarias, ¿ya? Es un mandil especial, tienen gafas especiales, ellos van a estar bien cuidados, ¿ya? Pero siempre les va a llegar un poco de radiación, ¿ya? Las cuales si nos ponemos a ver esto de las normativas, tienen un cierto límite de radiación que pueden recibir en todo el año, ¿ya? Y se les hace estos controles a estas personas que trabajan en este campo, ¿ya? Por eso tiene un previo consentimiento informado y anualmente tienen que hacerle un análisis, ¿ya? Para ver cómo está su cuerpo, ¿no? Para ver cuánto tipo de radiación le ha llegado, ¿ya? Porque esto es por parámetro. Una vez llega a pasar un cierto límite, ya se vuelve o tiene ya complicaciones para la salud. Aquí tenemos una foto de un equipo que es de radiación ionizante, ¿ya? Posteriormente tenemos a una radiación una filtración esterilizante, ¿ya? Esto, por ejemplo, es otra opción, la cual, si bien mi principio activo es sensible a temperatura, ¿ya? No quiero utilizar un equipo de radiación porque es peligroso y es un gasto porque la infraestructura es especial para las radiaciones, puedo optar por esta técnica que es una filtración esterilizante, ¿ya? Este tipo de filtración es un proceso que separa físicamente los microorganismos de la solución, ¿ya? Haciéndola pasar a través de un filtro. Este filtro tiene un tamaño de partícula de 0.22 micras. Existen dos tipos de filtros, existe un filtro de profundidad, existe un filtro de membrana. Ya cualquiera se puede utilizar, depende del volumen que queramos esterilizar. Por ejemplo, si es poco, podemos utilizar estos filtros pequeñitos, ya el que está en la izquierda. Ahora, si es un alto volumen de solución inyectable, ocupo el de la derecha. Por ejemplo, ¿cuál ustedes han utilizado en laboratorio? Ya los que ya hicieron la práctica de agua preinyectable y vitamina C. Ustedes han realizado con este pequeñito, han utilizado un filtro trompo,
¿ya? Ese filtro trompo en su interior tenía una de estas membranas, uno de estos filtros, el cual tiene el tamaño de poro de 0.22 micras. Aparte, ¿qué otro proceso ustedes han realizado? ¿Ya? Han trabajado en un ambiente aséptico. Todo ha estado limpio. Su indumentaria fue esterilizada por calor húmedo por autoclave. Han traído guantes estériles que ese mismo rato lo han abierto. En todo caso, han limpiado ese lugar antes de la práctica, lo han esterilizado y lo han vuelto a limpiar cuando ustedes han ingresado. ¿Ya? En todo caso, se garantizó en todo el proceso que el ambiente esté limpio. ¿Ya? Y con esta técnica de filtración ya podemos asegurar que el producto es estéril, ¿ya? Pero aparte, como el agua para inyectable no es, o sea, es un líquido, ya que sirve para, tal vez para dilución de otro inyectable. El agua resiste altas temperaturas, ¿ya? Si yo una vez acabado de hacer esa técnica de filtración, ¿ya? Puedo someterlo a otra esterilización terminal que sería el autoclave. Puedo hacerlo, ¿ya? Puedo envolver, ¿ya? El agua en los viales y someterlos al proceso del autoclave. Puedo hacer eso, ¿ya? Pero me conviene que esté en ampolla. ¿Por qué? Porque se va a hacer el sellado. Una vez sellado ya puede entrar a la esterilización terminal por autoclave. En viales puedo hacerlo, pero tengo que garantizar que el tapón junto con la cápsula de aluminio queden totalmente selladas, porque lo que no queremos es que se abra dentro del producto y se derrame dentro del autoclave, ¿ya? Entonces, sabemos que utilizan filtros. El tamaño de filtro es de 0.22 micras, ¿ya? Es importante hacerle controles al filtro, ¿ya? Que incluyen estudios de porosidad y el caudal. No se olviden, el caudal es volumen dividido entre el tiempo, ¿ya? Consiste, dice, en filtrar una suspensión de pseudomonas diminuta. El líquido, una vez filtrado, no debe dar lugar al desarrollo microbiano en medio de cultivo apropiado. Ya se utiliza este indicador biológico de la pseudomonas diminuta, que es la más pequeñita, es el microorganismo más pequeño que existe. Entonces, una de las pruebas es mezclar, ¿ya? Esta pseudomonas en algún líquido, en alguna suspensión y hacerlas pasar a través del líquido, ¿ya? En todo caso, hacerlos pasar a través del filtro, y lo que pase del filtro tiene que ser estéril, no tiene que haber crecimiento de esta pseudomonas diminuta. ¿Ya? Estas son una de las pruebas con este indicador biológico que se realiza. ¿Ya? Otra prueba que es importante en cuanto a la filtración esterilizante es el filtro, no se tiene que romper. Si bien la membranita es de 0.22 micras, ¿qué tal que haya sido una solución inyectable que tenga hartas partículas, ¿ya? Que haya excedido el límite de partículas? ¿Qué ocurre con ello? Como se utiliza presión para la filtración, ¿ya? Como va a estar constantemente circulando el producto pasando a través del filtro, puede ser que el filtro se taponee y en uno de los casos se llegue a romper, ¿ya? Esto no conviene porque si se rompe el filtro, va a dejar pasar cantidad de solución inyectable que no ha sido pasada a través de 0.22 micras. ¿Por qué? Porque el filtro se ha roto. Entonces hay que hacer controles, ¿ya? En cada proceso de fabricación para ver cómo está el filtro, para ver si todavía va a resistir o si lo vamos a cambiar, ¿ya? Porque el filtro roto no sirve porque va a dejar pasar todo, no va a filtrar absolutamente nada. Entonces, en cuanto a los filtros de profundidad, ¿ya? Igual tienen un tamaño de partícula, un tamaño de poro de 0.22 micras, ¿ya?
Aquí estos filtros de profundidad separan los microorganismos por absorción, ¿ya? O también por una atracción electrostática. Tienen gran capacidad y pueden esterilizarse, ¿ya? Tiene alguna desventaja, ¿ya? El cual no, o el inconveniente de que ceden fibras o partículas al líquido filtrado, ¿ya? Tal vez desprenda, ¿no? Cierta fibra, ya eso también no conviene. Por lo tanto, lo que se recomienda si se utiliza un filtro de profundidad es volver a hacer una segunda filtración con otro tipo de filtro, por ejemplo, un filtro de membrana. Entonces, siempre que sea posible, los productos deben ser esterilizados en el recipiente final, siempre que se pueda. ¿Ya? Hay casos donde no se van a poder. Y cuando, por ejemplo, cuando el producto es sensible al calor, no se puede. Hay que hacerlo pasar sí o sí por este filtro, garantizando que el ambiente sea totalmente aséptico. ¿Ya? Por eso dice ciertas soluciones y líquidos que no pueden ser esterilizados en el recipiente final, pueden ser filtrados a través de un filtro estéril con poros de 0.22 micras. ¿Ya? Entonces, posteriormente, pueden ser cargados en recipientes previamente esterilizados. ¿Ya? Eso es lo que me indica para garantizar ¿ya? La prueba de esterilidad y la prueba de endotoxinas bacterianas. Hacer pasar la solución a través del filtro. Y también que el material primario esté totalmente estéril, ¿ya? Para luego hacer la dosificación. Y de esta manera garantizar que el producto sí cumple con estas pruebas de control de calidad. Posteriormente tenemos ya acabamos toda la parte de la esterilización por agentes físicos. Ya hemos visto en cuanto a físicos, habían aquellas que utilizaban el calor, era calor seco, calor húmedo, hemos visto los que utilizaban radiación, hemos visto también la técnica de esterilización por filtración. Entonces, de ahí ya ustedes tienen que tener el criterio para saber cómo podrán esterilizar alguna clase de medicamentos. Primeramente, que hay que ver si son termosensibles o no, ya si resisten altas temperaturas, ya para ver qué ruta ustedes pueden tomar. Hacerlo por radiación, hacerlo por filtración, por membrana, ¿ya? Hay que ver si optan por hacer filtración por filtro de membrana, el ambiente tiene que ser totalmente aséptico, ¿ya? Ahora, si su material primario es plástico, no van a utilizar ustedes uno que sea calor, uno que ocupe temperatura como calor seco o calor húmedo. ¿Por qué? Porque el plástico se deforma, ¿ya? Entonces, para ello existe ya otra técnica de esterilización, ¿ya? Por ejemplo, para el plástico no puedo utilizar radiación. Tal vez podría, pero como les comenté, es un método muy caro. Para los plásticos generalmente existe la técnica de esterilización por agentes químicos. ¿Ya? Aquí está el famoso óxido de etileno, que es un gas el cual se rocía a todos los materiales primarios que son plásticos en su mayoría. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el óxido de etileno, que es un gas, es letal para los microorganismos, ¿ya? Reacciona con las moléculas proteicas bloqueando su metabolismo celular, ¿ya? Es así como funciona el óxido de etileno. Es un gas inflamable, ¿ya? Por lo cual no se usa puro, ¿ya? Este gas se lo utiliza mezclado con dióxido de carbono. Así puro, tal cual, no se lo usa, es inflamable. Sí o sí tiene que haber una mezcla con el dióxido de carbono.
Este tipo de esterilización se realiza en cámaras, ¿ya? En cámaras cerradas. Se puede trabajar a presión atmosférica, también al vacío, ¿ya? Penetra bien en los materiales que se va a esterilizar y luego fácilmente es eliminado. Entonces, se usa también para esterilizar productos en polvo, siempre que no reaccionen con el óxido de etileno. Entonces, hay que ver todos estos puntos, todos estos cuidados, ¿ya? Generalmente, este gas no se utiliza directamente para materias primas, sino para el material primario, ¿ya? Diversos gases y productos fumigantes pueden emplearse para esta esterilización. ¿Ya? El óxido de etileno puede usarse únicamente cuando otro método no es viable. ¿Ya? Cuando tal vez algún método no sea viable, recién utilizo el óxido de etileno. Más me lo recomiendan para material primario plástico. ¿Ya? En todo caso, durante la técnica de validación, debe demostrarse que este gas no va a producir ningún efecto nocivo para el producto. Eso es lo que se quiere, que este gas no intervenga con la formulación del medicamento, ya que no llegue a reaccionar con el principio activo o con alguno de los componentes. Esto únicamente lo veo en la validación para ver cómo reacciona el medicamento con este gas, ¿ya? Compañera Tenemos Pamela, por favor, su audio, ventajas, estorbo la tenemos clase. inconvenientes, ¿ya? La ventaja es que me sirve para material termosensible, los plásticos, ¿ya? Esteriliza también material cortante o con filo, tiene un gran poder de penetración, ¿ya? Inconveniente, es tóxico, es cancerígeno, ¿ya? Hay que airear el material para que no deje residuos, ¿ya? Entonces, solamente se le utiliza cuando algún otro método no es eficaz, solamente en esos casos, ¿ya? Pero hay que ver en la técnica de validación cómo reacciona el óxido de etileno con el medicamento. Aquí tenemos, por ejemplo, una cámara de óxido de etileno, ¿ya? Es una cámara pequeñita, de acuerdo al volumen, ¿no?, que se quiera esterilizar. ¿Ya? Ya saben, se utiliza cuando alguna otra técnica no ha sido efectiva. Y si se lo llegara a utilizar, hay que ver que el óxido de etileno no reaccione con el producto. En todo caso, este es inflamable. ¿Ya? No se usa puro, se usa en combinación con otro gas. Tenemos también otro agente químico que es la betapropiolactona. ¿Ya? Este es un líquido, este no es inflamable a temperatura ambiente, es un agente alquilante, ¿ya? Tiene un modo de acción frente a los microorganismos, similar al del dióxido de carbono, ¿ya? Es bactericida frente a una amplia variedad de microorganismos, ¿ya? A relativamente bajas concentraciones. La penetrabilidad del vapor es pobre y por ello se usa principalmente para la esterilización de superficies tales como salas completas. Entonces estamos viendo esta diferencia. Óxido de etileno me servía para aquellos materiales más que todo plásticos, pero esta betapropiolactona no. ¿Por qué? Porque su poder penetrante es bajo. Más se lo utiliza para realizar la esterilización de salas, ¿ya? Porque como tiene que ser un ambiente aséptico, también tengo que realizar la limpieza de toda la sala. Uno de aquellos agentes químicos para la esterilización puede ser la beta-propiolactona, ya más que todo para esterilizar superficie. Tengo también vapor de agua a baja temperatura y formaldehído, ¿ya? El formaldehído gaseoso se ha combinado con vapor a presión subatmosférica en los procesos de esterilización de presión
de vapor a baja temperatura. Este más que todo es usado en los hospitales para esterilizar equipos sensibles al calor, ¿ya? Aquí también utilizamos, se puede utilizar, ¿no?, el vapor de agua a baja temperatura. Aquí normalmente se trabaja a temperaturas de 70 u 80 grados centígrados, ¿ya? Esto es para el uso del formaldehído. Ya generalmente se utiliza una concentración de 3.3 y 100 miligramos por litro, ¿ya?, de volumen en la cámara. Esto en cuanto al uso de formaldehído. Algunos otros tipos de esterilización, tal vez que no están nombrados en el tema, es la esterilización por vapor de agua, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, las mamás, ¿ya? Cuando nace, ¿no es?, nuestro hijito, uno tiene miedo de que esté limpio el material de su bebé, ¿ya? Entonces, una técnica de esterilización puede ser por la de vapor, que generalmente lavamos el material, ya lavamos la mamadera con todos sus componentes y hacemos hervir agua y luego agregamos, ¿no ves?, todo ese material, toda la mamadera con el chupón, con la tapa rosca, que también es considerado una técnica de esterilización. Ya es por eso que hasta el día de hoy esa técnica se la sigue utilizando, es viable. ¿Ya? Esa creo que no está nombrada acá, pero la seguimos usando hasta la actualidad y se lo usaba desde hace muchísimo tiempo. En cuanto a otra técnica de esterilización. Y con esto ya acabamos este tema. Ya un tema no tan largo, un tema bonito, un tema de más que todo de recordatorio para ustedes, porque sé que ya lo han avanzado en microbiología. Ya ahí ustedes han tenido que ver la esterilización, solo que esta vez lo estamos viendo desde el punto de vista industrial, ¿ya? Para lo que nos va a servir a nosotros, cómo podemos esterilizar nuestros medicamentos, nuestras materias primas, nuestros materiales primarios, ¿ya? Entonces, no se desconecten, por favor. No sé por qué motivo no puedo escuchar su audio. Voy a ver si me ayuda ahorita Vanessa. No se desconecten porque le vamos a comunicar algo acerca de la práctica que vamos a realizar en esta semana, ya tanto para el grupo A, para el grupo B, para el grupo E. Espérenme un ratito, por favor, ¿ya? Voy a ver si puedo arreglar el audio.